Hola hermanos y hermanas, el Señor les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Vaya preparando su corazón para recibir esta palabra. Pero les quiero animar a que se vengan los días domingos. Ya empezamos a hacer reuniones, es de 10 en punto a 12 del día. Vénganse a gozar con nosotros, alabando y adorando el nombre del Señor. Y vénganse para escuchar la palabra, recibir el alimento espiritual, y vénganse para que oremos juntos. Hay un salmo precisamente que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y al final del salmo dice: porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Entonces yo le animo a que se venga para que estemos juntos en unidad y armonía, y podamos alabar a Dios juntos, y podamos orar juntos, y podamos recibir de Dios las bendiciones que Él ha prometido a los que se reúnen para estar en unidad y armonía. Los esperamos, y también les animamos a que se sigan cuidando del COVID y sigan leyendo su Biblia y orando todos los días. El tema es los ejemplos. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para suplicarte que me uses con tu Espíritu Santo y me ayudes para hacer llegar este mensaje con la claridad y la sencillez que se requiere para que tus hijos puedan entender, comprender y aplicar a su forma de vida, y de esa manera sean bienaventurados. Señor, ayuda a mis hermanos y a mis hermanas, y aún ayúdame a mí, ayuda a los jóvenes, a las jovencitas, ayuda a cada uno de tus hijos y de tus hijas, para que podamos entender tu palabra y podamos aplicar tu palabra, y de esa manera seamos bienaventurados, y sean bienaventurados cada uno de tus hijos, los que están en Pachuca, los de Chahuento, los del Rosario, los de Chinconcuac, los de este centro cristiano de Chilpan, y todos aquellos que reciban esta palabra. Ayúdale, Señor, a entender tu palabra y ponerla en práctica para que sean bienaventurados. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. El tema es los ejemplos. La palabra ejemplo, en el sentido positivo, se aplica a una persona o cosa digna de ser imitada por sus buenas cualidades o acciones. La palabra ejemplo, en el sentido negativo, se aplica también a una persona o cosa que hace cosas malas, por lo cual no hay que imitarlas, no hay que seguir su ejemplo. La palabra ejemplo también se puede definir el tomar algunos casos u hechos que pueden servir de modelo para seguirlos o copiarlos o para evitarlos. Dios, por medio de su palabra, nos enseña y recibimos muchas enseñanzas, y algunas nos cuestan trabajo entenderlas, y para que podamos entenderlas nos da ejemplos, como lo veremos en este tema. ¿Y para qué sirven los ejemplos? Para estar seguros de que la o las personas, si no entendieron con la teoría, entiendan o entendamos con la práctica, con los ejemplos. Y esto es muy importante, ya que en ocasiones nos cuesta mucho trabajo entender algo, pero cuando nos lo ilustran con ejemplos, entonces entendemos y todo se aclara y se nos hace la luz. Los ejemplos nos son dados para hacer o no hacer algo debido a los resultados de esos ejemplos, porque hay ejemplos malos y sus resultados fueron malos, pues esos no los tenemos que seguir, y hay ejemplos buenos y sus resultados fueron excelentes. Por eso es muy importante entender bien la palabra, y por eso es muy importante los ejemplos que Dios pone en la Biblia, para que nosotros los entendamos y tengamos resultados excelentes que nos traigan bendición y nos hagan bienaventurados. Objetivo del tema, hermanos, que tomemos en serio los ejemplos de la Biblia, y para que hagamos o tomemos los buenos ejemplos y así seamos bienaventurados. Los hechos de la Biblia quedaron escritos como ejemplos para que nosotros hagamos o no hagamos, para que hagamos lo bueno y no lo malo, obviamente. El día que nuestro Señor Jesucristo tomó la llamada última cena,
En esa ocasión se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomó una toalla y se la ciñó a la cintura, y echando agua en una palangana, se puso a lavar los pies a sus discípulos. Y una vez que terminó de lavar los pies a sus discípulos, les explicó cuál era el objetivo de lo que él hizo en ese momento. Y está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versos del 12 al 17. Vamos a leerlo, dice así: así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en esa ocasión era la tarea que le correspondía en ese tiempo y en la mayoría de las culturas a los servidores de más bajo rango en una casa, o a los servidores de clase más baja que sirven en una casa. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, dejó su trono, bajó a la tierra, dejó su vestimenta de realeza y se puso a lavar los pies a los discípulos. No lo hizo nomás porque sí, lo hizo porque a él le interesaba que sus discípulos y que todos aquellos que se convirtieran a él entendieran lo importante que era servirse unos a otros y servir a los demás con humildad, sin importar el nivel académico, cultural o económico. Él les dijo, en otras palabras, el siervo no es mayor que su Señor, aunque el Señor les haya lavado los pies, ni el enviado es mayor que el que le envió. Con este ejemplo, Jesús les dijo y nos dice hoy en día a usted y a mí que todos debemos de servir a los demás con humildad. Jesús no lavó los pies a sus discípulos con el único fin de promover la amabilidad entre ellos. Lo hizo con el fin de que entendieran que tendrían que servirse unos a otros y servir a todas las personas, aún a los inconversos, y hacerlo con humildad. O sea, como lo dice la Biblia en la carta a los cristianos de Filipos, en el capítulo 2, verso 3, que dice: no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores a él mismo. Esto lo dice en la versión traducción del lenguaje actual. Usted lo está viendo en la pantalla, en la Reina Valera, en donde dice que nada hagan por contienda o por vanagloria. Pero aquí dice, no hagan nada por rivalidad o por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores a él mismo. Eso es humildad. Servir a los demás, considerando a las personas como mejores a nosotros mismos, como superiores a nosotros mismos, aunque no lo sean. Eso de servir con humildad a los demás debe de ser una característica de los cristianos, de los que servimos a Dios, de los que creemos y tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Ser humildes y servir a los demás con humildad. Jesús, el Maestro y Señor, le lavó los pies a sus discípulos para que pudieran entender el mensaje, que nadie es mayor que nadie. Todos tenemos que servirnos unos a otros. Nadie puede o debe de olvidar que somos siervos y estamos para servirnos unos a otros. Y así debemos de enseñar a los nuevos.
cristianos, y nos quede bien claro que ser cristiano implica estar dispuestos a servir a los demás, aunque nuestro nivel cultural, académico, económico sea superior al de aquellos a los que debemos o vamos a servir. Tenemos que servir con humildad. He conocido a personas hasta del ejército que han ocupado cargos muy importantes en el ejército de México y sin embargo los he visto servir con humildad en su congregación, y eso a mí me ha quedado bien grabado en mi corazón, porque eso a mí me muestra que ellos tienen esa virtud de ser humildes y de que ellos son cristianos e hijos de Dios. Y es que así debe de ser un hijo de Dios, y es que así debemos de ser los cristianos. Tenemos que tener como característica la virtud de ser humildes. Después de lavarle los pies a sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo dijo, y está escrito en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 15, dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. A lo mejor los discípulos no habían entendido lo que les había dicho tiempo atrás acerca de ser como Él, mansos y humildes. Jesús le había dicho, repito, tiempo atrás a los discípulos: aprendan de mí a ser mansos y humildes de corazón. Pero como parece que ellos no lo entendieron, por lo cual se vio, creo yo, en la necesidad de enseñarles a ser humildes por medio de este ejemplo, de servirles lavándoles los pies, para que ellos también aprendieran a servir con humildad, unos a otros y a todos, aún hasta los nuevos y aún hasta los no cristianos. Nosotros como cristianos debemos aprender de Jesús y servir a todo mundo con humildad. Por eso les dijo y nos dice hoy a ustedes y a mí, como lo dicen en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 15: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto de servir con humildad a los demás, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, no es tan fácil, pero lo podemos hacer. Y si ya sabemos que servir a los demás con humildad implica considerar a los demás como superiores a nosotros, por lo cual en la congregación y en cualquier parte y a cualquier persona le debemos de servir con humildad, o sea, con mucho gusto y de buen modo y sin caras, como dicen algunos. Si ya sabemos que servir a los demás con humildad implica servir a los demás considerándolos como superiores a nosotros mismos, lo cual no es tan fácil, es una realidad, no es tan fácil, pero lo podemos hacer en obediencia a Dios y por la fe, sin que nadie nos obligue. Y así se hará parte de nosotros. Y es así como se van adquiriendo las virtudes, incluyendo esta virtud de servir a los demás con humildad. Una vez que que nuestro Señor Jesucristo les dio ejemplo de cómo deberían de servir, les dijo en Juan capítulo 13, verso 17, dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si los discípulos seguían y hoy en día seguimos su ejemplo de servir a los demás con humildad, dijo nuestro Señor Jesucristo, seremos bienaventurados. Si lo hacemos, seremos y lograremos resultados excelentes. Y esto a veces se nos hará muy fácil, pero a veces no es tan fácil. Máximo cuando, a pesar de que nos portemos bien o hacemos el bien, hay quienes nos maltraten y nos ofendan y nos escupan y nos inventen un montón de cosas malas. Le decía hace unas horas a una hermana que ser cristiano implica a veces tener que sufrir muchas ofensas, agresiones, calumnias, escupitajos, burlas, etcétera, etcétera. Y a pesar de lo que nos hagan,
nosotros debemos de aguantar y hacer lo que nuestro Señor Jesucristo dijo e hizo. El apóstol Pedro escribe también a la iglesia que fue dispersada y que seguramente estaba padeciendo el maltrato de aquellos a quienes servían, y les dice que deben de servir bien aún a los que les traten mal, aún a los que les traten injustamente, porque el servir a todos, aunque les maltraten, merece aprobación de Dios. Pero si les tratan mal, porque no sirven bien, ¿qué gloria tenéis? Ninguna. ¿Qué gloria es si les dan una cachetada y la soportan por portarse mal o pecar? Ninguna. Y a lo mejor dicen, bien merecido lo tengo, pero si soportan ser maltratados sin portarse mal, esto en verdad es aprobado por Dios. A lo mejor hoy estamos sirviendo en la iglesia o en cualquier otro lugar y nunca falta alguien que nos trate mal, muy mal. Pero si lo soportamos sin hacerle nada malo a esas personas, en verdad esto es aprobado por Dios. Claro que esto no les gustó a los cristianos de aquel entonces, y a lo mejor y menos a los de hoy, porque no es fácil. Pero servir a Dios, hermanos, implica que a veces tengamos que sufrir ofensas, rechazos, malas caras de aquellos a los que servimos. Por eso le digo, no es fácil. Pero lo que les dijo Pedro a los cristianos de aquel entonces que estaban sufriendo, a lo mejor no les gustó, y a los de hoy a lo mejor menos, porque no es fácil. Digo yo, a lo mejor, y no nos va a gustar lo siguiente, pero para eso fuimos llamados. Algunos fuimos llamados para ser pastores, y otros fuimos llamados para ser maestros, otros fuimos llamados para ser apóstoles, otros fuimos llamados para ser profetas, otros fuimos llamados para ser evangelistas, otros fuimos llamados para ser moderadores, otros para ser líderes de alabanza, otros para ser líderes de jóvenes, otros para ser parte del grupo de alabanza, otros para servir en la danza, otros para ser santos. Bueno, para ser santos todos fuimos llamados. Otros para ser reconciliadores, otros para ministrar liberación, otros para ministrar sanidad física, otros para ministrar sanidad interior o liberación, otros para ser adoradores, intercesores, y todos pueden decir amén, amén. Sí, hermanos, fuimos llamados para ser siervos de Jesucristo. ¡Qué privilegio! Y todos podemos decir amén, amén. ¿Verdad, hermanos? Para eso nos llamó Dios. Sí, fuimos llamados para realizar todas esas tareas y otras, pero lo tenemos que hacer con humildad, como lo hizo Jesús cuando le lavó los pies a los discípulos. Pero el apóstol Pedro dice que también fuimos llamados para seguir el ejemplo de Jesús, el cual padeció por nosotros. Ahora nosotros debemos, si es necesario, padecer a manos de otros y aguantar, haciendo lo correcto. Vamos a ver primera carta de Pedro, en el capítulo 2, versos del 18 al 23. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente.
Parece que el apóstol Pedro quiso decir a los cristianos de aquel entonces, los cuales estaban sufriendo mucho por haberse convertido en cristianos: si no entienden con palabras, vean el ejemplo que nos dejó Jesús, para que así como Él hizo, hagamos nosotros. Sufrir a manos de otros, padecer a manos de otros, como lo dice Pedro en su segunda carta a los cristianos en el capítulo 2, verso 21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba ni se desquitaba atrás de ellos, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es el ejemplo a seguir para que se cumpla lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Cabe señalar, hermanos y hermanas, que Dios sabe lo que cada quien está sufriendo a manos de otros por ser cristianos. Y Dios también sabe si alguno de nosotros estamos sufriendo por no hacer bien las cosas o por no portarnos bien. Dios todo lo sabe. Pero también Dios no va a permitir más de lo que podamos soportar cada quien. Así es que si usted está sufriendo por portarse bien a causa del Evangelio, o está sufriendo a manos de un jefe prepotente, o está sufriendo a manos de compañeros que le hacen la vida difícil, entonces hay que aguantar y bendecirlos y orar por ellos, porque Dios sabe todas las cosas y no va a permitir más de lo que ustedes puedan soportar o más de lo que podamos soportar. Llevamos revisados 2 ejemplos de lo que quiere Jesucristo que hagamos, como el de servirnos unos a otros con humildad, estimando a los que servimos como superiores a nosotros mismos, y el segundo o el otro ejemplo es que debemos de sufrir o padecer injusticias bendiciendo a los que nos hacen mal y sin amenazar a nadie, sino encomendando a Dios la causa, como lo dice Pedro en su segunda carta en el capítulo 2, verso 21 al 23, que dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Como cristianos, a veces vamos a pasar por el proceso de sufrir a manos de gente no cristiana, y por si no lo entendimos, con alguna predicación en la cual se nos habló acerca de que no todo es color de rosa para los cristianos. Lo debemos de entender con el ejemplo de todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo y hacer lo que Él hizo. Para eso son los ejemplos, como lo dice la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, verso 21, que dice: pues para esto fuisteis, ¿qué? Llamados. Así es que, hermano, hermana, fuimos llamados para ser pastores, apóstoles, maestros, evangelistas, líderes de jóvenes. Fuimos llamados para servir en la danza, en la alabanza. Fuimos llamados para realizar acciones importantes dentro de la iglesia, bien hermosas, pero también fuimos llamados para que, así como nuestro Señor Jesucristo padeció, también nosotros tengamos que padecer. Y cuando estemos padeciendo, nuestro Señor Jesucristo nos dejó ejemplo para que entendamos y hagamos
lo que Él hizo con los que lo maltrataron. Bendijo a los que lo maldecían y encomendó a Dios a todos los que lo maltrataron. ¿Qué quiere decir eso? Oró por los que lo maltrataron. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 17, si sabéis estas cosas, ¿qué cosas? De servir con humildad a los demás. ¿Qué cosas? De orar y bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos maltratan. Y dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados si seguimos su ejemplo y hacemos lo que Él hizo cuando lo maltrataron. Si seguimos su ejemplo y hacemos lo que Él hizo cuando le lavó los pies a sus discípulos. Ya vimos dos ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. El primero, acerca de cómo debemos de servir a los demás. Y el segundo, de lo que debemos de hacer cuando nos estén maltratando. Ahora vamos a ver lo que le pasó al pueblo de Israel cuando anduvieron en el desierto, por hacer cosas que no le agradaron a Dios. Aunque cabe señalar que Dios, por medio de la Biblia, nos dice que no hagamos lo que hizo el pueblo de Israel. Y en nuestro caso, por si no lo entendemos con la enseñanza de la Biblia, entonces lo podemos entender con los ejemplos, para que no hagamos lo que ellos hicieron, como está escrito en la primera carta a los cristianos de Corinto, en el capítulo 10, versos del 6 al 12. Miren lo que dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para usted y para mí, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, eso quiere decir que no deseemos hacer lo malo. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Qué es tentar al Señor? Pecar pensando que no nos va a pasar nada. Eso es tentar al Señor. Por eso dice el verso 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. O sea, pecaron pensando que no les iba a pasar nada, y dice a partir de la coma, y perecieron por las serpientes. Verso 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Dice el verso 6, estas cosas le sucedieron a los israelitas en el desierto y quedaron escritas como ejemplo para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Y en el verso 11 dice que todo eso que les pasó es un ejemplo o una lección para los cristianos de antes y para los de hoy. Y para que nadie se quede con la idea de que si pecamos no pasa nada. Sí pasan cosas. Ahí miramos qué fue lo que le pasó a los que tentaron al Señor, a los que practicaron idolatría, a los que cometieron fornicación. ¿Qué les pasó? Quedaron en el desierto y no entraron a tomar la tierra prometida. Eso queda como ejemplo para que no pensemos que si pecamos no pasa nada. Sí pasan cosas y están escritas como ejemplo para que nosotros, ustedes y yo, no caigamos en dichos malos ejemplos. No, hermano, hermana, tengamos temor de Dios y guardémonos en santidad. Si estamos siendo maltratados por alguien, oremos por ese alguien y confiemos en el Señor. Así que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y los ejemplos de la Biblia fueron y son para que nadie diga, yo no entendí lo que el Señor quería decirme. Por ello quedaron escritos los ejemplos,
Por si alguien no entendió con la palabra, entienda con los ejemplos de la Biblia y con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y con el ejemplo de lo que le pasó a los que estuvieron en el desierto y se portaron mal y quedaron en el desierto. No fueron bienaventurados, fueron desdichados, no tuvieron ni una sepultura digna porque quedaron en el calor, bajo el calor abrasador del desierto, y ahí murieron y no entraron a tomar la tierra prometida. Así que el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y los ejemplos de la Biblia, repito, fueron y son para que nadie diga, yo no entendí lo que el Señor quería decirme. Por ello quedaron escritos los ejemplos por si alguien no entendió con palabras, entienda con los ejemplos. Y usted puede mirar también ejemplos hoy en día de hombres y mujeres que cayeron en pecado, que se descuidaron espiritualmente y cayeron en pecado, y hoy en día están sufriendo las consecuencias. Y eso también usted lo puede tomar como un ejemplo. ¿Por qué? Porque hay cristianos que piensan que si pecan y hacen cosas indebidas en contra de la palabra de Dios no va a pasar nada. Sí les pasan cosas, a veces no les pasan las cosas, no les viene luego, no les cae el mal repentinamente, no les cae el mal luego, pero después viene repentinamente el mal sobre ellos, en cualquier momento les va a caer. Cuando dicen paz y seguridad y han estado pecando, entonces la Biblia dice que va a llegar destrucción repentina. Dios nos está avisando y nos está previniendo a través de las enseñanzas y de los ejemplos de la Biblia para que sigamos el ejemplo bueno y no el ejemplo malo, para que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y sigamos los ejemplos de aquellos hombres y mujeres que lograron grandes éxitos en la Biblia debido a que fueron obedientes a Dios. En conclusión, hoy Jesús nos está llamando a seguir su ejemplo, pero Él no obliga a nadie. Así todo aquel que quiera seguirlo tendrá que servir a los demás con humildad. Y todos aquellos que somos sus hijos y somos parte de la iglesia, tenemos que servir con humildad, o sea, de buen modo, tratando bien a la gente y sin caras, diría yo. Tenemos que servir a Dios con humildad, de buena manera. Y servir a Dios significa servir a todos los hermanos de la iglesia, servirnos unos a otros. Pero también como cristianos podemos pasar por el proceso de sufrir o padecer injusticias, y lo debemos hacer sin maldecir ni amenazar, sino todo lo contrario. Tenemos que hacerlo, soportar todo el sufrimiento y lo que nos hagan, bendiciendo y orando por aquellos que nos están haciendo sufrir. Así es que si usted está sufriendo, sin hacer nada malo, si usted está sufriendo y lo están maltratando y le están hablando mal de usted, si está sufriendo de esa manera sin hacer nada malo, hermano, aguante. Póngase a orar por ellos, porque Dios no va a permitir más de lo que usted pueda soportar. Y si usted sabe que tiene que orar y tiene que bendecir a los que le están maltratando, si lo hace, dijo Jesucristo, si sabéis estas cosas, seréis bienaventurados, tendrás éxito, lograrás cosas buenas para ti. Por último, dice el verso 6, estas cosas les sucedieron como ejemplo para que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron. Y el verso 11 del capítulo base de este tema, y el verso 11 dice que todo eso que les pasó es un ejemplo o una lección para los cristianos de antes y para los de hoy, digo yo. Y para que nadie se quede con la idea de que si pecamos no pasa nada. Sí pasan cosas y están escritas como ejemplo para que nosotros, ustedes y yo, no caigamos en dichos malos ejemplos. ¿Qué le parece si oramos en esta hora? Vamos a orar.
Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti. Especialmente, Señor, en esta hora oramos a ti por aquellos y aquellas que nos ha costado trabajo servir con humildad a los demás, con aquellas y aquellos que no hemos servido a nuestros prójimos con una actitud correcta, con amor. Señor, perdónanos, porque seguramente la mayoría a veces nos hemos descuidado y a veces hemos servido y lo hemos hecho de mal modo, lo hemos hecho enojados y hemos servido a los demás fingiendo amarles y no les hemos amado. Dios, en esta hora te suplicamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que tengas misericordia de nosotros y nos perdones. Perdónanos, Dios. Perdónanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y también oramos, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que están sufriendo a manos de sus prójimos. Puede ser su jefe, su patrón, compañeros de trabajo, puede ser la esposa, puede ser el esposo. Oramos por todos aquellos que estén sufriendo maltrato, estén sufriendo calumnias, estén sufriendo sin haber hecho nada malo. Toma en tus manos a tus hijos y a tus hijas que hoy en día están sufriendo de esa manera y dales de tu Espíritu Santo para que oren y bendigan a los que lo están maldiciendo y oren por quien les esté maltratando, que encomienden a ti la causa porque tú sabes todas las cosas. Señor, en esta hora oramos por todos aquellos que están sufriendo de esa manera y te pedimos que les protejas y los hagas bienaventurados. Oramos, Señor, porque cada uno de tus hijos y de tus hijas que recibieron este mensaje, si sabemos todas estas cosas, las hagamos como dijo nuestro Señor Jesucristo, para que seamos bienaventurados. Oro a ti que tu Espíritu Santo pueda guiar a tus hijos y a tus hijas y que a través de este tema cada uno podamos entender lo que debemos de hacer para ser bienaventurados. Servir con humildad, orar por los que nos maltratan, bendecir a los que nos maldicen y no seguir el ejemplo de los que quedaron en el desierto. Señor, aquí estamos. Ayúdame a mí y ayuda a cada uno de tus hijos que están en casa para que podamos aplicar a nuestra vida diaria lo que sabemos acerca de este tema y seamos bienaventurados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. La paz de Dios sea con ustedes.